Hoy, manía psicótica. Bueno, se ha cuestionado la validez de la clasificación de psicosis en no afectivas y afectivas como esta típica dicotomía que hizo Kraepelin, dividiendo la psicosis maníaco-depresiva de la demencia precoz y la superposición de síntomas entre las categorías de diagnóstico especialmente prevalente, lo que conduce a una alta comorbilidad. O sea, la idea que se está proponiendo actualmente es que la psicosis sería un continuo que va desde síntomas sutiles e intermitentes, como ocurre en los estados de muy alto riesgo, hasta el otro extremo, que sería las esquizofrenias. Y la esquizofrenia y el trastorno bipolar podrían ser parte de un espectro de psicosis transdiagnóstico. O sea que dentro de este gran continuo están como las patologías de la forma categorial en que nosotros las vemos. Y la superposición puede ser el resultado de factores etiológicos, genéticos y epigenéticos compartidos. Sin embargo, también se han encontrado factores de riesgo genéticos y ambientales no compartidos, lo que respalda la heterogeneidad de los trastornos psicóticos. Entonces, el contenido psicótico puede ser el mismo en familiares de pacientes con depresión psicótica, independiente de que el otro familiar tenga otro diagnóstico. Eso también apoya un poco la idea de que la psicosis puede ser un continuo y que probablemente se compartan también genes. Y en los trastornos del ánimo, el umbral de la expresión del rasgo de psicosis puede reducirse por cambios epigenéticos asociados con el trastorno del ánimo primario. Esto puede expresarse con mayor fuerza en el caso del trastorno bipolar, más fuerte que en la depresión, dado que el 14% aprox de los pacientes con trastorno bipolar tendrían el antecedente familiar de esquizofrenia y viceversa. 15% de los pacientes con esquizofrenia tienen el antecedente familiar de trastorno bipolar. De modo que podríamos comprender la psicosis como un transdiagnóstico, como aparece acá, en el que en un extremo está la psicosis no afectiva y en el otro la psicosis afectiva. Los síntomas psicóticos, tanto en la depresión unipolar como en el trastorno bipolar, se asocian a un comienzo más temprano del trastorno del ánimo, a mayor sintomatología afectiva y cronicidad, y a mayor número de ingresos y a mayor comorbilidad psiquiátrica. Por lo tanto, va a tener mayor severidad y probablemente un peor pronóstico. Vamos a partir entonces por la depresión psicótica. En el DSM constituye un especificador del diagnóstico de los trastornos depresivos, y en la población general tendría una prevalencia que va entre 0,35 a 1%. Los síntomas psicóticos se presentarían en el 15 a 20% de los pacientes con depresión y pueden ser congruentes con el estado de ánimo o también incongruentes. Cuando son congruentes puede ser por temas depresivos típicos como la minusvalía, la culpa, la desesperanza. Y tienen mayor riesgo las mujeres, también quienes tengan antecedentes familiares y antecedentes familiares de depresiones psicóticas también, y antecedentes de trastorno bipolar comórbido. Vamos a ir revisando también los antecedentes que influyen más en esto. Y de acuerdo al DSM, tenemos que los trastornos depresivos con características psicóticas, ¿cierto? La característica psicótica constituye un especificador y se usa cuando la depresión tiene presencia de delirios o alucinaciones. Y cuando están en consonancia con los temas depresivos típicos, o sea, cuando están con contenidos de incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo, castigo merecido, entonces en ese caso decimos que son congruentes con el estado del ánimo. Pero si no la tienen, o si hay una mezcla de temáticas congruentes y no congruentes, entonces decimos que son no congruentes con el estado de ánimo. El especificador de características psicóticas es independiente de la gravedad, o sea, no necesariamente una depresión tiene que ser grave de acuerdo al DSM para que, en caso que tenga síntomas psicóticos, también puede ser, por ejemplo, en el caso de la distimia. A cualquier trastorno depresivo del DSM le podemos aplicar este especificador. Y esto reconoce que las características psicóticas no son síntomas que necesariamente señalen gravedad del trastorno depresivo, y que las depresiones con síntomas psicóticos tienen diferentes implicancias pronósticas. Entonces, las características clínicas de los síntomas psicóticos de la depresión, tenemos primero los delirios depresivos congruentes con el estado de ánimo, cuyo contenido puede ser de exageración de culpa, pecado, inutilidad, pobreza, salud somática. También puede estar la persecución y celos, que estos podrían ser temáticas no congruentes, pero si se explican sobre la base de ideas de culpa o de inutilidad, entonces sí van a ser congruentes.
En el caso de los delirios nihilistas, antiguamente descritos como síndrome de Cotard, el cuerpo o parte de él faltan o están pudriéndose. También el paciente puede señalar que los órganos se están descomponiendo o se están solidificando y todo lo relacionado con él ha muerto. En las alucinaciones depresivas congruentes con el estado de ánimo, las alucinaciones con contenido, tienen contenido desagradable o angustiante, también pueden ser voces que acusan o humillan al paciente, o lo pueden incitar a suicidarse o dictarle los métodos para que cometa esto. También pueden haber delirios incongruentes con el estado de ánimo y alucinaciones también que pueden ser incongruentes con el estado de ánimo. Respecto a la exploración psicopatológica de los delirios en depresión, voy a establecer la diferencia con los delirios en esquizofrenia. Por ejemplo, en cuanto a la forma, en la esquizofrenia, los delirios se presentan como una revelación repentina y el paciente siente que hay nuevos significados que él no conocía, lo que va generando también una cierta perplejidad. En el caso de la depresión, simplemente se produce la confirmación de creencias que ya se tenían de antes. Por ejemplo, una persona que era culposa y que ahora ya lo tiene esta idea de forma delirante. En cuanto al contenido, en la esquizofrenia hay una alteración existencial ontológica, o sea, hay una preocupación por el significado de la existencia o de tener o de ser como portador de una realidad que otros desconocen. En el caso de la depresión psicótica, la preocupación se produce por asuntos mundanos, que pueden ser temas morales, somáticos o la integridad financiera. En cambio, en cuanto a los cambios de la experiencia, en el caso de la esquizofrenia, el cambio de la perspectiva global del mundo es lo que se produce con alteraciones también de la ipseidad. Y en el caso de la depresión, el pasado se vive como culpa imperdonable, el futuro como catástrofe inevitable y el presente como una ruina irreparable. En cuanto al cuerpo, no funciona o se pudre o se ralentiza, como por ejemplo tener el intestino bloqueado. Eh, en lo que hay que tener como atención es que esto es sin vulneración de los límites del yo, ni tampoco exteriorización de partes como podría producirse en la esquizofrenia. En cuanto a los sentimientos de trasfondo, en la esquizofrenia hay perplejidad y alienación, o sea, el paciente como que no se reconociera a sí mismo. Y en el caso de la depresión psicótica hay una pérdida de la resonancia afectiva y también se va provocando como una indiferencia con los propios afectos y que esta indiferencia también va provocando tristeza. Y en cuanto a la orientación existencial, en la esquizofrenia hay una crisis del sentido común, por eso aparece la excentricidad en distintos aspectos de la vida. En cambio, en la depresión psicótica es al contrario, el paciente está muy conectado con el sentido común y con las normas sociales. Se habla de que hay una hipernomia, entonces hay un ajuste social que es extremo. En cuanto a los síntomas psicóticos congruentes e incongruentes con el estado de ánimo, porque como revisamos pueden estar ambos presentes, algunos investigadores sostienen que los síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo corresponderían a un subtipo distinto de depresión psicótica de peor pronóstico. Y hallazgos respaldarían que síntomas psicóticos incongruentes con el ánimo tienen una agregación familiar y predecirían un curso más severo. No obstante esto, la mayor parte de la evidencia apunta a que no existe una diferencia pronóstica entre episodios depresivos con síntomas congruentes de aquellos que son incongruentes. Y en lo que sí hay un consenso creciente es que la depresión con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo tendría una mayor probabilidad de tratarse de un TAP. Los episodios depresivos, vamos a ver como la asociación con el trastorno bipolar. Primero que cuando hay síntomas psicóticos es más probable que se trate de un trastorno bipolar. Los episodios depresivos en contexto de trastorno bipolar se asocian con mayor frecuencia a síntomas psicóticos. Los adultos que cursan una depresión psicótica, el 48% tenía el diagnóstico de trastorno bipolar y alrededor del 10% tenía el diagnóstico de TAP 2 y el 48% el de TAP 1. Los pacientes que cursan con depresión y que tengan el antecedente familiar de TAP tienen mayor probabilidad de presentar síntomas psicóticos. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer el abordaje de un paciente que se presenta con una depresión psicótica, sobre todo si es joven o si tiene antecedentes de depresión recurrente, uno tendría que ir pensando en un TAP. Eso lo vamos a ver después, pero tiene que ver con el tratamiento que vamos a elegir. Y los síntomas psicóticos suelen ser subdiagnosticados. En esta diapositiva quise poner las causas por las cuales uno podría no pesquisar. Primero, considerando la psicosis como un fenotipo que no es dicotómico, ¿cierto?, sino que se trataría de un continuo y que abarca desde los trastornos psicóticos primarios hasta las experiencias psicóticas subclínicas, como ocurre en los estados de alto riesgo, habría síntomas sutiles e intermitentes con pobre pesquisa primero, y se desconoce el impacto de no pesquisarlos.
En los pacientes que pueden minimizar o negar síntomas psicóticos también, puede ser que el paciente pueda haber normalizado estos síntomas o negarse a ser considerado como un enfermo. Algunos pacientes pueden también no recordar los síntomas psicóticos que experimentaron en el otro polo del estado anímico. Por ejemplo, un paciente que cursó una manía psicótica probablemente no logre describir eso en la entrevista. Y también a veces los entrevistadores podemos hacer preguntas demasiado abstractas. Por ejemplo, preguntarle si ha visto o escuchado algo. Y en general lo que se recomienda es tratar de ser más específico. Partir con preguntas como más abiertas, pero luego ir cerrándolas con ejemplos de alucinaciones y delirios típicos que se presentan de acuerdo a la literatura. Entonces, considerar que la depresión en el contexto del TAP puede presentar también alucinaciones visuales con más frecuencias que las auditivas en comparación con la depresión unipolar. Y no son raras también las alucinaciones olfativas y táctiles en el caso de la depresión, o sea, del TAP en fase depresiva, que presente síntomas psicóticos. Respecto a los indicios clínicos que sugerirían una posibilidad de síntomas psicóticos en una depresión, hay que considerar el marcado despertar precoz, la notoria agitación o retardo psicomotor, cuando hay mucho autorreproche, culpa, preocupación somática con sobrevaloración, explorar si no se trata de una idea delirante, también cuando hay perplejidad o compromiso cognitivo o síntomas disociativos importantes. En cuanto al curso, puede ser como un indicio el inicio temprano, el inicio posparto o la pobre respuesta antidepresivo. Esto también considerando que la fase depresiva del trastorno bipolar es más probable que de síntomas psicóticos que el trastorno depresivo mayor propiamente tal. Y en cuanto a la historia familiar y también los ritmos biológicos, hay que considerar el antecedente familiar de psicosis, ya sea con cualquiera de los diagnósticos, el antecedente personal de una depresión con síntomas psicóticos también es muy probable que si un paciente ya tuvo una depresión psicótica, en el episodio actual vuelva a tener síntomas psicóticos. Las alucinaciones hipnagógicas también, y también cuando la fase REM se alarga mucho y el cortisol alto tras la prueba de supresión que se hace con dexametasona. En cuanto a la neuroimagen, pueden ser sugerentes el volumen hipocampal pequeño y el volumen de ventrículos grandes. También puede haber una relación, que esto está como pobremente descrito en la literatura y todavía falta como desarrollarlo más, la relación de la depresión con síntomas psicóticos y el trauma. Al comparar depresión psicótica con no psicótica, se observa que el antecedente trauma infantil es 2 a 15 veces mayor en pacientes con depresión psicótica, y que los pacientes con depresión psicótica tendrían 4 veces mayor probabilidad de un TEP comórbido. Entonces, en pacientes que tras un combate desarrollaron trastorno de estrés postraumático, han presentado incidencias de hasta 40% de síntomas psicóticos. La duda es que resulta difícil diferenciar ambos diagnósticos, más aún si se considera que el trastorno por estrés postraumático puede tener en el afecto un ánimo que es depresivo, y además no existe una definición sobre si el tratamiento de la combinación de síntomas postraumáticos, depresión y síntomas psicóticos debe ser similar al de una depresión con características psicóticas en ausencia de antecedentes de trauma. Por lo tanto, no está definido muy bien el manejo. Y respecto al tratamiento de la depresión psicótica, primero, la depresión psicótica tiene que ser tratada porque tiene una baja tasa de recuperación espontánea. Las tasas de respuesta placebo van desde, en algunos estudios, próximos a 0 y en otros estudios hasta 1/3 más o menos. Y la respuesta a psicoterapia sola es insignificante, por lo tanto tiene que haber un tratamiento desde lo biomédico. Los enfoques cognitivos conductuales pueden favorecer la mejoría, y también en los documentos se habla de las terapias somáticas, pero esto siempre acompañado del tratamiento farmacológico del TEC. Y en general existe una significativa falta de consenso sobre el tratamiento de la depresión psicótica, que vamos a revisar como en lo que no hay consenso. La terapia electroconvulsiva, dado que puede reducir el tiempo de hospitalización si se inicia precozmente, y al contrario, puede prolongarla si es que uno toma la decisión muy tarde, porque a lo mejor ya el paciente podría estar próximo al alta y recién uno va a iniciar como el TEC. La TEC, por lo tanto, debería hacerse de primera línea para pacientes con depresión psicótica. Tendría una tasa de respuesta global de 82 a 90%, y en los papers también señalan que probablemente la Comunidad Europea tiene un poco menos que eso, pero también puede ser porque los estudios incluyeron pacientes que tenían mucha comorbilidad.
Y las directrices de la APA y también de Canadá, de Dinamarca, recomiendan la TEC como tratamiento de primera línea. En cambio, en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda respaldan el uso de la TEC como primera línea siempre que haya ideas suicidas graves o una condición somática amenazante. Las directrices de Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos recomiendan monoterapia con antidepresivos como tratamiento de primera línea y se basan en metaanálisis publicados por Cochrane en 2006. Sin embargo, para la APA y para la Asociación Canadiense de Psiquiatría y la de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda respaldan el uso de una farmacoterapia combinada basándose también en publicaciones de Cochrane y otros metaanálisis, pero más recientes. Entonces, como primera línea, la farmacoterapia combinada de antidepresivos más antipsicóticos. Las pautas no señalan medicamentos específicos, nunca como que señalan un medicamento con más evidencia que otro. Y ninguna guía recomienda la monoterapia antipsicótica, que esta fue una de las preguntas del mini test. Respecto a la augmentación, se puede usar el litio. En 4 estudios que fueron pequeños y no controlados, mejoró la tasa de respuesta, especialmente cuando se trataba de una depresión por trastorno bipolar. Y un medicamento que se está probando es la mifepristona, que es un antagonista del receptor de progesterona y del receptor de glucocorticoides del tipo 2, reduciría la respuesta de estrés, y dado que los altos niveles de cortisol reportados en la depresión psicótica podrían aumentar la liberación de dopamina y promover la psicosis, se ha planteado la hipótesis de que el uso adjunto de este medicamento podría reducir los síntomas psicóticos en la depresión psicótica. Y en uno de los estudios el efecto fue más marcado para los síntomas psicóticos, pero no hubo una disminución significativa de la depresión, por lo tanto tendría que usarse como en terapia combinada. La pregunta es, así como no hay mucho consenso en qué medicamento usar de primera línea, tampoco se sabe mucho sobre cuánto tiempo hay que dejar este tratamiento. Entonces, ¿será necesaria la continuación tanto del antidepresivo como del antipsicótico para prevenir las recaídas luego de que ya hubo remisión? Y bueno, hay un estudio que siguió a 49 pacientes, encontró un 45% de recaída o recurrencia con un tiempo medio de 57 semanas hasta el nuevo episodio. Esto pudo tener relación con la falta de tratamiento de mantención. 25 de los 49 pacientes abandonaron los medicamentos antes de los 2 años. Y bueno, entonces este estudio lo que hizo fue como señalar o sugerir que podría ser necesario mantener el tratamiento por algún tiempo. Y el proyecto de algoritmo de medicamentos de Texas propone una fase de continuación en la que se mantenga por al menos 4 meses el antipsicótico y 2 años, o de por vida, dependiendo también como de la recurrencialidad que haya tenido, el antidepresivo. O sea, el estudio Stop PD2 siguió, este es como el gran estudio que existe de seguimiento de pacientes con depresión psicótica que ya hayan presentado la remisión. Y este estudio siguió a 126 pacientes con depresión psicótica durante 9 meses, 64 fueron tratados con sertralina y olanzapina, y en ese grupo hubo 20% de recaídas. En el grupo que tuvo sertralina con placebo hubo 54% de recaídas. En esto hubo evidencia significativa entonces de que hay que dejar un tratamiento para prevenir las recaídas. Y estos resultados sugieren entonces que una vez que un paciente responde a un antidepresivo y un antipsicótico, la terapia combinada debe continuar durante al menos 9 meses. Y esto de al menos 9 meses porque eso es lo que duró el estudio de Stop PD, ¿ya? Entonces no existe certeza, y ahora como contestando la pregunta del recuadro azul, si la dosis de antipsicóticos podría reducirse sin un riesgo significativo de recaída. Lo que han sugerido los estudios es que puede haber recaída. Los riesgos y beneficios tampoco se conocen de continuar los antipsicóticos por un largo tiempo. En algunos estudios también se ha documentado el adelgazamiento de la corteza prefrontal por el uso de antipsicóticos, pero también se ha visto que esto se puede producir por el efecto de una psicosis prolongada en pacientes con depresión psicótica. Y no se han indicado medicamentos específicos ni las dosis, y no existen estudios relativos a cómo tener un esquema de suspensión de antidepresivos. Y cuando aparece un paciente que tiene una depresión con síntomas psicóticos, respecto al abordaje, lo primero es preguntarse si se trata de una psicosis primaria. Y lo segundo es si se trata este episodio depresivo de una depresión unipolar o de un trastorno bipolar.
Consultar entonces siempre por los episodios de manía y hipomanía que puedan haber en la historia remota, buscar características mixtas también en el episodio actual: irritabilidad intensa, agresividad, impaciencia, disminución de la necesidad de sueño, aumento de la libido, aumento de la actividad dirigida a metas. También ver si en la historia aparecen episodios depresivos recurrentes, o también inicio muy temprano de los episodios depresivos recurrentes, o tal vez del episodio actual. Y si se sospecha o se conoce el antecedente de trastorno bipolar, el uso de antidepresivos no está recomendado, y el uso de antipsicóticos en lugar de estabilizadores del ánimo tiene una evidencia poco convincente. De acuerdo al paper revisado, la mejoría podría darse por haber resuelto síntomas puntuales como la ansiedad o el insomnio, y además hay que considerar los efectos adversos con los que vamos a dejar al paciente probablemente, que son efectos metabólicos, cognitivos y motores. Se sugiere comenzar con un estabilizador del ánimo, por lo tanto, el litio podría ser una opción. En el paper también sugieren la carbamazepina, y el ácido valproico podría ser una buena alternativa en hombres con una irritabilidad prominente. En caso de no haber respuesta con esto, se pueden combinar estabilizadores del ánimo y se pueden agregar antipsicóticos cuando los síntomas no remitan, con monoterapia o con combinación de estabilizadores del ánimo, o cuando, pese a la mejoría anímica, persisten los síntomas psicóticos. En el caso de que estemos pensando en una depresión unipolar, cuando hay síntomas graves, existe poca evidencia que justifique la monoterapia de antidepresivos. Se puede comenzar con una terapia combinada de antidepresivos más antipsicóticos, como lo sugerían algunas guías, y los antidepresivos más estudiados para depresión psicótica son sertralina, fluoxetina y venlafaxina, y en el pasado la amitriptilina y la nortriptilina. Esto no significa que sean los más efectivos, sino que son los que se han usado en los estudios. Y los antipsicóticos más estudiados para depresión psicótica, la olanzapina y la perfenacina. Lo mismo que con los antidepresivos, no es que sean los más efectivos, sino que son los más estudiados. Y no existe evidencia para sugerir un medicamento en desmedro de otro medicamento. Con respecto a la manía psicótica, el 61%, incluso más en otros estudios, de los pacientes que tienen trastorno bipolar en algún momento de la vida van a tener algún síntoma psicótico. La frecuencia de fenómenos psicóticos en la manía es más alta que en la depresión bipolar aguda. Entonces tenemos acá los valores, por ejemplo, de alucinaciones que pueden ir del 13 al 66%, comparado con los de la fase depresiva, son mayores, y lo mismo sucede con los delirios, son más frecuentes en manía que en la fase depresiva. Y recordar que, de acuerdo al DSM-5, si transcurren 2 semanas cursando un episodio psicótico en ausencia de síntomas anímicos importantes, se puede establecer el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, para no perderse con eso, que ahí nos podemos salir del tema. Y las características psicóticas en manía, primero también como en la depresión, pueden haber manifestaciones congruentes con el ánimo y también incongruentes. Con respecto a los delirios maníacos congruentes con el ánimo, pueden haber aptitudes excepcionales, tanto físicas como mentales, o talentos nuevos o talentos especiales, delirios de riqueza, identidad grandiosa, incluso puede creer ser una figura relevante como un profeta. También puede señalar que tiene una ascendencia aristocrática o un delirio de referencia y persecución. Esto también podría ser incongruente, pero hay que evaluar si es que surgen de la creencia que son problemas derivados de las habilidades especiales, por ejemplo, de que le tengan envidia por los poderes o por las habilidades que tiene. Delirios incongruentes con el ánimo también puede haber, alucinaciones maníacos congruentes con el ánimo, como la experiencia intensa, muy vívida, a veces se parece mucho a lo que aparece en ciertos trastornos orgánicos. Pueden también escuchar himnos que lo están alentando o que lo ponen eufórico, y también pueden describir que ven, por ejemplo, el paraíso, como señalé, de forma muy vívida, y por eso pueden a veces asemejar un poco a los trastornos orgánicos. Y también pueden haber alucinaciones incongruentes con el estado anímico. Una característica que ayuda a diferenciar los síntomas psicóticos de un paciente bipolar de los de un paciente con esquizofrenia es la naturaleza cambiante. Suelen tener un contenido acorde con el estado de ánimo del momento, por lo tanto pueden fluctuar, y en la esquizofrenia, en cambio, los contenidos son más fijos y frecuentemente aíslan al paciente también como del medio social, al revés de lo que ocurre en el trastorno bipolar.
Para algunos autores, entre los que está Cucópulos y que también comparte un poco esta idea del doctor Filippi, el pensamiento maníaco es psicótico por definición. Es raro también ver una manía que no sea psicótica para algunos autores, porque si uno hace bien el examen mental y explora bien el pensamiento, en algún momento se va a dar cuenta que hay un componente de psicosis en este episodio maníaco. Y los delirios de persecución son igualmente frecuentes que la grandiosidad. Las alucinaciones pueden ser auditivas, visuales y olfativas, casi con igual frecuencia, y las alucinaciones son más frecuentes en mujeres. Habitualmente las alucinaciones tienen estrecha relación con algún delirio específico, por lo tanto pueden ser cambiantes. Este es un estudio transversal realizado con pacientes de varios centros holandeses. Este estudio tiene un N de 1.342 pacientes con trastorno bipolar 1 y se evaluaron las características clínicas, el coeficiente intelectual y los niveles de maltrato infantil, entre otros parámetros. Y la hipótesis que se planteó es que el trastorno bipolar se presenta con síntomas psicóticos a lo largo de la vida, ¿cierto? Que aquellos pacientes que presenten los síntomas psicóticos corresponden tal vez a un subtipo, con distinto funcionamiento global y cognitivo, con un curso clínico distinto y con distinta exposición a maltrato en la infancia. Entonces, la pregunta también, si es que esto fuera así, es si el trastorno bipolar es parte de un continuo de psicosis, como lo señalé en la introducción. Y se vio que la presencia de psicosis se relacionó con inicio más temprano, con mayor número de ingresos y con mayor gravedad de los síntomas. O sea, lo de la severidad que apareció en otros estudios también se confirma en este grupo, y el sexo femenino tendría mayor proporción de psicosis y más propensos a alucinaciones. Existe relación también entre la adversidad infantil y la psicosis, que es particularmente fuerte la asociación para alucinaciones auditivas. Este resultado coincide con otros estudios. No habría diferencias, que es lo que es lo que ha aparecido en otros estudios y lo que se esperaba en este, pero que no apareció, las diferencias de coeficiente intelectual entre los pacientes que tienen síntomas psicóticos y los que no tienen síntomas psicóticos. Y en resumen, no se encuentra un subtipo psicótico que sea como distintivo desde el punto de vista categorial. Solo se encontró diferencia en la severidad que va a presentar el grupo de pacientes que tiene psicosis. Ahora, en este estudio, y es muy relevante decirlo, el 73% de los pacientes eh, tuvo síntomas psicóticos en algún momento de la vida. Como podemos ver acá, también las alucinaciones visuales fueron más frecuentes que las auditivas, que también es algo que aparece en la literatura, y los síntomas incongruentes con el ánimo no fueron tan frecuentes como en algunos otros estudios, fueron del 30%. Ahora, los síntomas de Schneider, que ya han sido muy vilipendiados en el tiempo, como que no son como ni patognomónicos ni muy sugerentes de nada, acá aparecen en un 21%. Y hay mucha superposición también de síntomas psicóticos, que lo vamos a ver en una diapositiva. Y estudios en la bibliografía que revisaron estos autores citan un estudio de genoma completo de los GWAS, que se estudiaron datos genéticos en una gran corte de 53.555 pacientes, 20.000 con TAP, 33.000 con esquizofrenia, y se identificaron 114 losis significativos en todo el genoma que implican vías sinápticas y neuronales compartidas por el trastorno bipolar y por la esquizofrenia. Y se analizaron los puntajes de riesgo poligénico y se correlacionó significativamente el riesgo de esquizofrenia, ojo con esto, de esquizofrenia con características psicóticas del trastorno bipolar y con edad de inicio del trastorno bipolar. O sea, pacientes bipolares que tienen un riesgo genético, para decirlo como de un modo más vulgar, de padecer esquizofrenia, tienen características de severidad en el trastorno bipolar que padecen. Y esta es la superposición de síntomas que aparece en el artículo, que la quise mostrar porque son como, o sea, que nos demuestra de alguna forma que clínicamente primero no hay ningún síntoma patognomónico en la esquizofrenia, que eso ya lo sabíamos, pero este diagrama lo explica muy bien y que puede ser muy frustrante. Entonces vemos que las manifestaciones psicóticas en realidad pueden superponerse, como en cualquier trastorno, y en el TAP también. Y como conclusión, los síntomas psicóticos en trastornos del ánimo se asocian a comienzo más temprano, mayor severidad de síntomas y mayor número de ingresos.
Hay un probable subdiagnóstico de depresión psicótica, como dijimos, que puede ser dado porque hay pacientes que presentan síntomas sutiles e intermitentes que no son pesquisados, porque el paciente minimice los síntomas, o por preguntas muy abstractas también por parte del entrevistador. Entonces también hay que tener ojo cómo uno hace las preguntas. La depresión con síntomas psicóticos puede corresponder a un TAP sin diagnóstico, entonces hay que poner atención con las manifestaciones que no son congruentes del ánimo, que podría ser más sugerente de un TAP, también si es que aparecen síntomas mixtos o si hubiera antecedentes personales y familiares relevantes. Antes de tratar una depresión psicótica, siempre descartar una psicosis primaria, y como vimos no existe un consenso sobre el tratamiento y tampoco sobre la continuidad del tratamiento. Las manías tienen mayor asociación a psicosis, las manifestaciones pueden ser congruentes e incongruentes con el ánimo, y las características psicóticas presentan naturaleza cambiante de acuerdo con el estado de ánimo, a diferencia de la esquizofrenia, que los contenidos suelen ser fijos. El TAP suele presentar gran superposición de síntomas psicóticos, y los síntomas psicóticos se asocian a mayor severidad, como vimos que se encontró eso en un estudio grande y que también lo habían confirmado otros estudios antes. Gracias. Muy bien, Javier. Afortunadamente me alcancé a sumar después del TEC, así que escuché probablemente gran parte de la presentación. Y bueno, sumado un poquito con lo que me fue comentando la Dani de la parte que no alcancé a escuchar, ¿ya? Y teníamos algunos comentarios. Primero que todo, felicitarte por la presentación, la verdad que estuvo bastante buena, ¿ya? Da gusto cómo van integrando gradualmente, acorde a la fase del conocimiento que van llevando en la beca, así que eso es bueno, ¿ya? Y bueno, ahora toca con nosotros permitirles como justamente afinar un poco más el ojo sobre algunos detallitos, ¿ya? A mi modo de ver, o sea, no solo a mi modo de ver, pero de todas las formas como uno puede clasificar las depresiones, ustedes se han dado cuenta de que esto es un tema que nosotros ya discutimos en algún momento. Dentro de la confusión frecuente que se tiene con respecto a los trastornos del ánimo es la clasificación de los episodios y la clasificación de los síndromes, que son cosas distintas, ¿ya? Lo ejemplifico. ¿Por qué Mario está histérico? Está como los Simpsons, mira. Perdón. La manifestación de los episodios y la manifestación de los síndromes, ¿ya? De los síndromes estamos hablando de diagnósticos como más armados del tipo trastorno depresivo mayor, único o recurrente, trastorno afectivo bipolar, ciclotimia, distimia, ¿sí? Trastornos del ánimo no especificados, ¿ya? Esos son diagnósticos propios de como entidades diagnósticas sindromáticas. Y otra cosa distinta son los episodios anímicos. De esa manera, uno puede hablar de un episodio depresivo mayor en contexto de un trastorno depresivo mayor. O uno puede hablar de un episodio depresivo mayor en contexto de un trastorno afectivo bipolar. ¿Sí? Ya. Si nos centramos solamente, no con diagnóstico como sindromático, sino que como sindromático etiológico, entre comillas, sino que como del diagnóstico del episodio, jerárquicamente podemos entender lo siguiente. En la pirámide de la jerarquía está la depresión psicótica. Y la depresión psicótica se puede presentar con o sin catatonía. Esto es súper importante porque las depresiones psicóticas pueden tener un enlentecimiento psicomotor tan intenso que de hecho pueden llegar al estupor depresivo. Sin embargo, si el estupor depresivo no se presenta con ningún otro síntoma catatónico,
entonces no está cumpliendo criterios de catatonia, ¿ya? Sin embargo, eso no le quita de que la indicación sigue siendo TEC, ¿ya? Ahora, es raro, yo todos los estupores depresivos que he visto tienen algún otro síntoma catatónico, ¿ya? Lo que pasa es que la búsqueda activa es lo que yo creo que es lo que falta un poco, pero casi todos los estupores depresivos lo tienen. Porque si de hecho juntan mutismo y, ¿cómo se llama?, mirada fija y disminución de la mímica facial, estamos, ¿cierto? Ahora, dicho eso de la depresión psicótica, habitualmente el compromiso a nivel más neurobiológico compromete el funcionamiento global de las 3 grandes redes neuronales del cerebro, vale decir, la de modo por defecto, la del ejecutivo central y la de saliencia. Por lo tanto, si recordamos cuáles son los neurotransmisores involucrados en esas redes, recordaremos de que son serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Cuando una depresión es no psicótica, podemos pasar de la pirámide a el segundo peldaño, que ahí estamos hablando de las depresiones melancólicas, ¿ya? Y las depresiones melancólicas se caracterizan por algunos detalles súper importantes, pero que si tuviéramos que hacer el mono, así como el prototipo de la depresión melancólica, es una depresión que, como cualidad anímica, si lo hacemos la división en cuanto a dimensiones, en la dimensión afectiva, tienen una característica que es diferente y distinta a la experiencia de tristeza, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando leen el DSM-5 sale literalmente esa frase, así como una sensación de abatimiento anímico distinta a la sensación de tristeza habitual. Ya, pero ¿qué es eso? Así como distinta de qué forma, ¿ya? Para eso creo yo que va a ser importante recordar a los psiquiatras clásicos que particularmente dentro de esos, vamos a hablar de Schneider, y Schneider habla que existen distintos tipos de sentimientos, ¿ya? Los sentimientos como sensoriales, que son en el fondo limitados a como formas de sentir, como me refiero a la valoración afectiva de el sentir como sensorial, por ejemplo el dolor, ¿ya? Tenemos también los sentimientos como llamados vitales o corporales, que esos abarcan más la globalidad de la persona, abarca la globalidad de la experiencia, y esta globalidad de la experiencia como que liga íntimamente con la motricidad y el drive volicional. Y también después tenemos los sentimientos psíquicos o mentales, los cuales son la respuesta afectiva frente a estímulos, ya sea del interior, vale decir como de recuerdos, ideas, etcétera, o del exterior, vale decir circunstancias que me ocurren en la vida y que me evocan movimientos afectivos, ¿ya? Y finalmente los sentimientos espirituales, que tienen que ver con un volcamiento hacia el interior de la propia vivencia afectiva, y que generalmente se liga a sentimientos de plenitud más de tipo como artístico, religioso, ¿ya? Les estoy dando esta lata porque, si se fijan, tiene que ver directamente con la diferencia de la experiencia afectiva entre una depresión melancólica y una depresión no melancólica. Porque las depresiones no melancólicas habitualmente se alteran los sentimientos psíquicos o mentales. En cambio, en la depresión melancólica se alteran principalmente los sentimientos más de tipo corporales o vitales. Por eso es que el término de la cualidad distinta de la depresión melancólica es la tristeza vital. ¿Se entiende? Que es distinto a la tristeza que no lleva ese apellido, ¿ya? Lo mismo ocurre en fases maniformes.
la alegría vital o tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Algunos añaden, como el doctor Juan José López Ibor, de la angustia vital, ¿ya? Que se ve en algunos cuadros más de la línea obsesivoide, ¿ya? Pero eso ya es chamullo español, ¿ya? Pero tiene sentido, o sea, tiene mucho sentido incluirla dentro de esos grupos, ¿ya? Entonces, la cualidad del ánimo es la tristeza vital, también llamado dolor moral, ¿ya? Y la tristeza vital se caracteriza por una sensación desesperante de desabatimiento, perdón, de abatimiento, cansancio y desesperanza angustiosa, con una sensación de falta de sentimientos angustiosa. Ya vale decir, a las personas dicen que no sienten nada y les desespera no sentir nada. ¿Ya? Es paradojal, suena súper paradojal. ¿Ya? Y habitualmente se sienten, de hecho, medio embotados, a pesar de que recordemos que el término es variable dependiendo de los autores, pero eso es como lo que describen, ¿ya? Y se acompaña nuclearmente de un enlentecimiento psicomotor. Enlentecimiento psicomotor que se aprecia en el pensamiento, vale decir, piensan menos en el curso del pensamiento, piensan menos y piensan más lento. En el contenido, vale decir, habitualmente se quedan pegados en cavilaciones rumiativas, como depresivas, como desesperanza, pesimismo, autodepreciación, autoacusación, inadecuación y sensación de fracaso, ¿ya? Habitualmente presentan alteraciones como cognitivas de tipo fronto-subcorticales, vale decir, problemas atencionales, ejecutivos y de memoria. Y con respecto al tema de las alteraciones psicomotrices, técnicamente en las definiciones normales, o sea, habituales y clásicas de la melancolía, se describía que también puede haber agitación, porque también es una alteración psicomotriz, solo que hacia arriba. La diferencia, y acá es donde hay algunas discrepancias, que algunos consideran que una melancolía agitada, como le llaman a ese cuadro los clásicos, es un episodio mixto. ¿Ya? Es una depresión mixta, porque de hecho la melancolía agitada le lleva, sumado a la discordancia entre la polaridad anímica y la psicomotriz con la volicional y con la aparición de sentimientos psíquicos, ¿sí? Y este tipo de depresión, la depresión melancólica, tiene una escala que ahí me perdí, Javier, no sé si no alcancé a llegar, pero tiene una escala a medir que mide los síntomas core de depresión. Core porque literalmente Parker le puso core, ¿ya? Y que se llama el índice prototípico de melancolía de Sydney, ¿ya? El Sydney Melancholia Prototype Index, ¿ya? Que permite medir como más categóricamente los criterios o síntomas melancólicos, ¿ya? ¿Por qué les estoy dando la lata con la melancolía? Porque las depresiones psicóticas surgen o se instalan sobre una melancolía a la base. Esto es importante mencionarlo, porque es la progresión de una depresión melancólica, ¿ya? ¿Por qué también es importante? Porque recordemos que yo creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez de haber visto una persona con depresión y alucinaciones, ¿sí? A todos nos ha pasado alguna vez, y siempre se nos ha pasado la fantasía, sin atrever a decirla cuando somos becados, de esto no será una depresión psicótica. Me imagino que a todos les habrá pasado más de alguna vez, una persona con depresión que alucina, ¿ya? Bueno, comentarles de que en la depresión psicótica es más frecuente que hayan delirios. Y los delirios muchas veces se ligan a las alucinaciones. De hecho, las alucinaciones muchas veces se vinculan a las ideas delirantes.
Pueden haber, evidentemente, alucinaciones de cualquier tipo, pero recordemos que las alucinaciones en este sentido, si bien es cierto, se podrían denominar catatímicas porque tienen que ver con el ánimo, pero el fenómeno nuclear y principal es que hay delirios, ¿ya? Recordemos que una alucinación no psicótica, recordemos que existen esas alucinaciones, que son alucinaciones que están presentes incluso en gente sanita. La alucinación no psicótica, el fenómeno patológico de ella no es tanto la percepción, sino que el delirio asociado a la alucinación es la certeza de saber que esa percepción es real. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, de esa forma es importante mencionar otro detalle con respecto a la depresión psicótica, que, como les mencioné previamente, el sustrato, lo que está a la base de eso habitualmente es una depresión melancólica. Digo habitualmente porque otro sustrato a la base pudiese ser las depresiones mixtas, ¿ya? Una depresión no melancólica, a menos que sea muy grave, pero es poco frecuente que evolucione a psicosis. No es imposible, nada es imposible, pero es poco frecuente que evolucione a psicosis. Y de evolucionar a psicosis, recordemos, delirios más que alucinaciones, ¿ya? Es más, paciente con primer episodio depresivo sobre 60 años que tiene alucinaciones, hay que estudiarlo orgánicamente, ¿sí? Y con respecto al estudio orgánico, mencionar dos palabras sobre los tipos funcionales y estructurales de melancolía. No sé si lo hemos hablado, pero si no lo hemos hablado, se los recuerdo brevemente. Las melancolías, en el fondo, generalmente tienen que ver con alteraciones a nivel de las redes que ya mencioné previamente, que dan cuenta de varios de los síntomas, pero habitualmente tiene, así como haciendo la corta, circuitos frontosubcorticales y red de modo por defecto, saliencia y ejecutiva central, en donde la transmisión monoaminérgica de las tres monoaminas están alteradas. Pero es importante mencionar de que cuando esto se presenta en personas jóvenes, jóvenes estamos hablando, habitualmente esta depresión melancólica de tipo funcional, porque no hay nada físico en el cerebro, es más frecuente que se presente en bipolares. Si, por el contrario, esta depresión surge peri o posterior a los 40 años, habitualmente eso sí pudiese ser una depresión unipolar psicótica, ¿ya? Pero si se presentan en mayores, o sea, obviamente considerando, insisto, es súper importante este punto, casi nunca uno debe diagnosticar con el cuadro transversal, en ninguna patología psiquiátrica, nunca. Cuadro transversal no es suficientemente específico, sino que longitudinal, ¿ya? O sea, recordemos, historia familiar, predisposición genética, antecedentes de otros episodios, la ritmicidad, etcétera, la recurrencialidad, ¿sí? Pero si se presentan mayores de 60 años, hay que estar atentos a la aparición de lo que algunos le han llamado la melancolía estructural, que tiene que ver con lesiones de vaso pequeño o que habitualmente se ve como leucoaraiosis o lesiones de sustancia blanca en regiones frontosubcorticales y de los ganglios basales, ¿ya? Eso es importante porque las melancolías estructurales, estas lesiones de sustancia blanca habitualmente en radiología se informan como normales, ¿ya? Y cuando les interconsultamos a los neuros tampoco le dan mucha bola porque son muy frecuentes. Sin embargo, dependiendo del área donde están afectando, sí pudiesen ser factor suficiente para generar un problema a nivel de la conectividad neuronal en pacientes con melancolía, ¿ya? ¿Y cómo se presentan estos gallos? Habitualmente se presentan con mayor enlentecimiento psicomotor más que agitación. Muchas veces las ideas delirantes son bastante frecuentes, que sean de tipo de las mismas que las otras, pero ahí es donde toma bastante más relevancia el Cotard, por ejemplo, o incluso puede haber síndrome de Capgras, pero eso es menos frecuente, pero el Cotard toma un nicho más relevante. Tienen más riesgo de delirium, y estos son los pacientes que habitualmente hacen pseudodemencia depresiva bien marcada, ¿ya? Ahora,
¿Otros tipos de depresión pueden hacer pseudodemencia? De todas maneras. Y mientras más penca la reserva cognitiva funcional, más fácil, ¿ya? Pero las melancolías estructurales que se ligan o vinculan a las demencias vasculares o la llamada depresión vascular, tienen mucha relación con riesgo cardiovascular elevado. Por lo tanto, el pesquisar una melancolía estructural en una persona mayor de 60 años obliga a realizar un manejo cardiometabólico intensivo, ¿ya? Y así que es ahí donde nos ayudan nuestros colegas cardiólogos, diabetólogos, nutriólogos y todos los ólogos que no somos nosotros, ¿sí? Y mi último comentario tiene que ver con la parte con respecto a la depresión psicótica, con la parte del tratamiento. Javier, cuéntame un poquito, ¿tuviste la oportunidad de leer algo sobre el estudio, el STOP-PD? Sí, de hecho lo cité. Perfecto. ¿Y Que a tiene que ver con qué? la continuación del tratamiento, cuánto tiempo hay que mantenerlo una vez que ha remitido el cuadro. Entonces ellos hicieron un seguimiento por 36 semanas. Eso. Claro, y en el grupo al que le dejaron antidepresivo más antipsicótico durante ese periodo de tiempo, tuvieron una recaída del 20% versus el otro que tuvo, el que usó antidepresivo más placebo, tuvo 54% recaída. Perfecto. Te lo menciono porque, claro, ese que tú me estás mencionando es el STOP-PD2, ¿cierto? El STOP-PD1, en el fondo, lo que hizo es que ocupó un ISRS, que en este caso fue sertralina, y se randomizó hacia sertralina solo o sertralina más olanzapina, que ese es como habitualmente el esquema que se ocupa, ¿ya? Pero, volviendo al punto anterior de la melancolía estructural o asociada a o depresión vascular, hay que tener N cuidado con ocupar antipsicóticos de esa línea, y por eso es que se han probado otros antipsicóticos como alternativa a esto que tengan menos riesgo, como del tipo como más cardiovascular, ¿ya? Hace poco salió el estudio a partir del mismo como grupo de estudio del STOP-PD, salió también el estudio que, si mal no recuerdo, se llama PRIDE, que es el uso de TEC en este grupo de pacientes, y cómo también el TEC de mantención. No sé si tuviste oportunidad de leer algo de ese estudio. No, sobre ese estudio no. Ya, les voy a mandar algo después sobre ese estudio, pero es interesante. ¿Ya? También, Javier, me gustaría como recalcar algo importante que dijiste tú. Dependiendo de los centros donde se tratan las depresiones psicóticas, es qué tan más arriba en el algoritmo está la terapia electroconvulsiva, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, en el algoritmo de Harvard de tratamiento de depresión psicótica, la primera pregunta es, ¿el paciente es candidato a TEC o tenemos disponible TEC o acepta TEC? Si es sí, TEC. Si es no, antidepresivo más antipsicótico, de entrada. De hecho, es antidepresivo, ellos sugieren más bien antidepresivo dual o tricíclico más TEC, o sea, más antipsicótico, ¿ya? Pero claro, en el fondo también podría ser ISRS más antipsicótico, ¿ya? Pero, ¿has podido, y de las otras líneas terapéuticas, Javier, alguna otra cosa que tú hayas podido leer? Lo que señalé en el seminario nada más, tú dices como de lo farmacológico. Sí, de lo farmacológico. Sí, o sea, primero que no hay consenso respecto a lo que se debe usar, Ujú. y de ahí que, bueno, algunas guías plantean la monoterapia inicialmente con antidepresivos, pero la mayoría se está inclinando por el uso de antidepresivos y antipsicóticos de manera combinada como primera línea, y en otras guías también aparecía la TEC como primera línea, Ujú. pero no Ya, hay un consenso único en el mundo. exacto. Entonces yo les voy a dar algunas sugerencias, ¿ya? Dentro de lo que se ha visto en depresión grave o depresión psicótica, cuando han respondido a TEC o están en vías de responder a TEC, lo que se ha hecho es que se combina un antidepresivo, sea cual sea un ISRS o un dual o un tricíclico. Habitualmente la mayoría de los estudios están hechos en más tricíclicos y duales, y se aumenta con litio, ¿ya?
De hecho, es más, hay algunos autores que plantean de que la depresión psicótica que salió de TEC sale de TEC con litio, a menos que haya una contraindicación activa para no ocuparlo, ¿ya? Pero eso es importante, o sea, si un gallo estuvo tan grave en su depresión, sobre todo si estuvo psicótico, estuvo tan grave que requirió TEC, entonces ese gallo debe salir con litio. Eso es evidentemente, como tú bien dices, Javier, no es de consenso, pero es bastante sugerido por la opinión de expertos, ¿ya? Y lo último, y ahora sí prometo que no hablo más, con respecto a la manía, estoy de acuerdo con esa preconcepción de que la manía per se probablemente es psicótica, ¿ya? Pero ahí, en ese sentido, yo creo que me guiaría un poco más por la apreciación de Goodwin y Jamieson. Recordemos que Kay Redfield Jamieson es una psicóloga, perdón, una psiquiatra, o psicóloga, no me acuerdo, que tiene un trastorno bipolar, y que hicieron junto con Frederick Goodwin un tremendo libraco del año 2007 que se llama Enfermedad maníaco-depresiva. Así, es una cuestión que es impresionante. Yo creo que esta galla la escribí hipomaníaca, porque en verdad es así como un nivel impresionante de detalle. Bueno, y dentro de eso, ellos hacen, en base a otros autores que no recuerdo en este minuto, cómo se llaman los que originalmente hicieron esto, que clasifican las manías en etapa 1, 2 y 3, ¿ya? Que estaba en la bibliografía complementaria, ¿ya? Y en eso, habitualmente la manía en etapa 1 se suele considerar la manía que en el fondo está suficientemente disruptivo para tener que ser hospitalizado, pero que todavía no está psicótico. Estoy sobresimplificando el problema. Ellos hacen una serie de criterios gigantescos, pero que la raya para la suma es esto. La manía tipo 2 ya están psicóticos, y la manía tipo 3 muchas veces se reserva para la manía deliriosa. Que recordemos, la manía deliriosa es la combinación entre una catatonía exaltada y maligna. Entonces, esa combinación entre catatonía exaltada y maligna muchas veces dan este cuadro que es la manía deliriosa, ¿ya? No digo que sea necesariamente como combinación, sino que clínicamente se ve esa mezcla, como entre una catatonía exaltada con malignidad, ¿sí? Y por eso es que esos gallos responden a benzo y TEC, que es exactamente lo mismo que uno hace cuando trata las catatonías, y no también a los estabilizadores. O sea, muchas veces ellos pasan por benzo, TEC, y una vez que arreglaste el problema, lo sacaste de la manía deliriosa, ahí recién le metí el estabilizador, ¿ya? Eso, chiquillos, yo no sé si tiene alguien más alguna otra duda. Pudimos hablar harto más porque afortunadamente esta presentación fue un poquito más abreviada. Yo quería preguntarte de dónde puedo leer esto de las redes funcionales del cerebro, de la red de saliencia por defecto ejecutiva central. Que como que no lo había escuchado así, como conceptualizado así. Ya. Mira, les voy a mandar al chat de esta cuestión un artículo que es de Renil Sigi, que es, no, de Sanil Rigi, que es de el Psych Sync Hub, que es como este hub que está hecho de psiquiatría, que es extraordinario. Les recomiendo, chiquillos, que se inscriban, es gratis. Es una especie de texto online que lo van actualizando a cada rato, y van sacando artículos y artículos y artículos de muchas cosas distintas. No tiene un orden, o sea, tiene orden por temas, pero no un orden así como redacción de libros. Y tienen muchísimos artículos, que algunos están en videos, otros están en artículos escritos, otros están en podcast, y son muy, muy, muy buenos, ¿ya? Y ¿Cómo se llama? se lo voy a dejar escrito acá. Mira, se llama Psych. ¿Ya? Ahí lo dejé anotado. ¿Ya? Son muy buenos, y aparte que el autor de la cuestión es muy buena onda, podías hasta hablar con él y te manda mail y te los contesta. Sí, es muy bacán en verdad. ¿Ya? Ese es un buen lugar para leer esto. Y otro buen lugar para leer esto es un paper que es
del grupo del Black Dog Institute, que se llama, espérame, Wilhelm 2, acá, no, Wilhelm 3, acá, ahí sí, es un paper que es de la Kay Wilhelm, este no se lo pusimos para no bombardearlos a cosas, ¿ya? Pero es muy bueno. Aprovecho de pasar el dato. Este paper, el que les estoy mandando ahora, es antiguo, es del 2009, pero es una serie de papers que es tremendamente útil. Son como 6 papers que son increíblemente útiles para depresión, ¿ya? Así que les recomiendo que le echen una mirada. Están todos pirateables, no he dicho nada, perdón. Están todos pirateables, y así que pueden buscarlos sin problema. Les recomiendo fuertemente que los lean porque es muy bueno. Eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, detalle? ¿Cómo te sentiste preparando el seminario, Javier? ¿Te gustó? Sí, me gustó porque uno siempre ve la depresión, pero no había visto el enfoque sobre la depresión con síntomas psicóticos. También me gustó esto que aparece sobre la visión transdiagnóstica de la psicosis, como de verlo como un continuo. Sí, eso está muy bien. Ah, perdón. Siempre quedan dudas cuando son pacientes que han tenido, por ejemplo, este estudio que se hizo con el TAP, con más de 1000 pacientes, que había mucha correlación entre las alucinaciones auditivas y la adversidad infantil, que también se ha visto en esquizofrenia ese mismo resultado. Sí. Sí, a mí cada vez me va convenciendo más que los síntomas de primer orden, y sobre todo algunos tipos de alucinaciones muchas veces dan cuenta de justamente experiencias traumáticas, ¿no? Por eso es que el núcleo de ninguna de estas enfermedades son esas, sino que son otro tipo de problemas, ¿cierto? Claro. Muy bien. Sí, no hay más preguntas, ¿cierto? Ya. Entonces, agradezco nuevamente, Javier. Próximo seminario toca trastornos esquizoafectivos. Ya tengo subido los papers, solamente me queda ordenarlos, así que por favor denme hasta hoy para ordenarlos, pero todos esos van. Lo que pasa es que no los tengo claro en qué orden, así que, pero hoy día eso está listo. ¿Ya? Esos chiquillos, que estén muy bien, cuídense harto. Chao, chao.